directiva, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, presente. Los suscritos diputados Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arreola, Francisco Elizondo Salazar, el de la voz, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos y Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción primera y 165 de la Constitución Política del Estado, así como en los diversos 67, apartado 1, inciso E, 89, 93 y demás relativos de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 26 y se deroga la fracción quinta del artículo 30, ambos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Federal establece: artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Por su parte, el artículo 26 de la Constitución local establece que el Congreso del Estado se integra por 36 diputados, 22 electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 14 diputados de acuerdo con el principio de representación proporcional y el sistema de las listas estatales votadas en la circunscripción plurinominal. Por otro lado, la fracción quinta del artículo 30 de la Constitución del Estado establece que no pueden ser electos diputados aquellos diputados propietarios al Congreso local y los suplentes que hayan estado en ejercicio para el periodo inmediato. En este contexto, es evidente que en la actualidad nuestra Constitución local prohíbe la reelección de diputados para este honorable Congreso soberano. De ahí que se debe de armonizar la misma al tenor del artículo 116, fracción segunda de nuestra Carta Magna. De esta manera, a fin de ajustar nuestro sistema jurídico local al establecido en nuestra federación, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional plantea la adición de un segundo y tercer párrafos al artículo 26 de la Constitución local y la derogación del contenido de la fracción quinta del artículo 30 de la misma. Es decir, que el Congreso del Estado se integre con representantes del pueblo electos en su totalidad cada 3 años, con opción de ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Asimismo, que el diputado suplente que haya ejercido el cargo de propietario se le contabilizará como un periodo. En el entendido que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En consecuencia, se somete a consideración de este honorable Pleno Legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción primera, de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 26 y se deroga la fracción quinta del artículo 30, ambos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen. Artículo 26. El Congreso del Estado se integrará por 22 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y con 14 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional y el sistema de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye la entidad. La elección consecutiva de los diputados a la legislatura del Estado podrá ser hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. El diputado suplente que haya ejercido el cargo de propietario se le contabilizará como un periodo. Artículo 30. No pueden ser electos diputados, fracción primera, el gobernador, el secretario general de gobierno, los magistrados del Poder Judicial del Estado, los consejeros de la Judicatura, el Procurador General de Justicia, el magistrado del Tribunal Fiscal del Estado, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los magistrados, jueces y servidores públicos de la Federación en el Estado, a menos que se separen 120 días antes de la elección. Fracción segunda. Los militares que hayan estado al servicio dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la elección. Fracción tercera. Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que se ciñan a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Fracción cuarta. Los servidores públicos del Estado y los municipios y los jueces en su circunscripción estarán también impedidos si no se separan de su cargo 120 días antes de la elección. Fracción quinta. Se deroga. Fracción sexta. Los miembros de los consejos general, distrital y municipales electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas o magistrado, secretario general, secretario de estudio y cuenta o actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a menos que se separen de su cargo un año antes de la elección. Fracción séptima. Los que estén procesados por delito doloso, el impedimento surte efectos desde el momento en que se notifique el auto de formal prisión. Tratándose de servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el impedimento surte efecto desde que se declare al lugar para la formación de causa. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 9 de abril del 2015, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Es cuánto, diputado presidente?